He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida, y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán afuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. El que da testimonios de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Muy buenos días tengan todos ustedes, bienvenidos a Esenciales. Qué gusto es estar esta mañana con ustedes abriendo la palabra de Dios, viendo cosas esenciales para nuestra vida. Cualquier parte que leemos en la Escritura es algo que Dios inspiró con su Santo Espíritu. La tercera persona de nuestro Dios en tres personas, Dios Espíritu Santo, ha inspirado su palabra y en ella tenemos la autoridad máxima a la cual haremos bien en poner atención. Ella es la que nos dice la verdad. Es ella, sea Dios veraz, sea todo hombre mentiroso. Acuérdate de eso, nunca olvides eso. La base de nuestra fe y de la verdad está en la Escritura, no en el ser humano, no en un conjunto de ancianos, no en una estructura religiosa o jerárquica, sino en la palabra de Dios. Ella vive y permanece para siempre y dice la palabra de Dios que debemos presentarnos aprobados delante de Dios como obreros, que no tenemos de qué avergonzarnos, que usamos, que trazamos bien la palabra de verdad. Yo soy Chuy Castañeda, pastor de Calvary Compañerismo Cristiano. Agradecido que estés con nosotros y me acompaña mi amada esposa Rocío Castañeda. Muy buenos días tengan todos ustedes, bienvenidos, bienvenidas a Esenciales. Queremos dar gracias a nuestros sponsors Omega Insurance y Calvary Compañerismo Cristiano. Calvary Compañerismo Cristiano, gracias por sus aportaciones, sus diezmos, sus ofrendas que hacen posible que el Evangelio de Cristo pues corra, ¿verdad? Donde quiera que llegue este programa. Y también, pues, recuerda que Omega Insurance está en dos locaciones. Está en el 673 de Avon Road y en el 1285 de Getwell Road. Ahí están Omega Insurance, cualquier necesidad de seguro, de auto, de casa, cuestiones comerciales, un auto, un local comercial. Necesitas asegurar a tus trabajadores, por favor ven a Omega Insurance. Las cotizaciones son totalmente gratuitas y ellos no son los únicos, pero hacen la diferencia. Por la siguiente hora vamos a estar buscando el corazón de Dios en la carta de Judas, así es de que por favor quédate a cosas esenciales para tu corazón, para tu fe, para tu alma. Así es, y estamos agradecidos de poder abrir la Escritura y, como te decía, de sentirnos en terreno firme. Predicamos la palabra capítulo a capítulo, versículo a versículo en nuestra iglesia. Queremos ir por todo el consejo de Dios sin brincar un solo libro. Y bueno, que Dios nos ayude a hacerlo durante toda nuestra vida y cuando acabemos hasta Apocalipsis volver a comenzar. Y bueno, la Biblia muchas de las veces nos habla claro, nos dice la verdad y a veces no es tan cómodo escucharlo, pero como dice la palabra de Dios, da fruto apacible a los que en ella han sido entrenados. Pero siempre la palabra de Dios es preciosa, es maravillosa porque es Dios hablando y en este caso es Judas hablándonos. El fuego que tenía en su corazón dice: contiendan ardientemente por la fe una vez dada a los santos. Se nos dio una vez la fe hace tiempo, ¿verdad? En la revelación de la Escritura se la reveló el Señor, se la confió al pueblo de Israel. La ley después la confió a los apóstoles, a los profetas. Cuando vino Jesucristo no les reveló algo en un monte allá, en algo místico o supersticioso. No, Jesucristo estuvo, Dios hecho carne, partió la historia en dos de este mundo, en la tierra, y estuvo con ellos por 3 años de ministerio y después de haber resucitado estuvo con ellos por más de un mes explicándoles y después de eso prometió su Espíritu Santo y lo dejó, pero nos dejó la Escritura y nos ha estado revelando su palabra y su verdad y Judas nos dice: una vez dada a los santos esta fe tenemos que contender por ella, no contender sobre opiniones, ¿verdad? Eso lo vimos también en la palabra de Dios, cuestiones necias que para nada aprovechan, no, pero sí nos habla de entender la Escritura, de leerla, de buscarla, de tener una relación con ella. No solamente se trata de lectura, sino se trata de relacionarnos con Dios a través de la palabra y de conocer la verdad, que tengas un panorama. Lo ha dicho mi esposo, lo he mencionado yo. Fíjate que lo que se requiere para que leas toda la Biblia a un paso más o menos son 70 horas más o menos. Imagínate, 70 horas. ¿Cuántas horas tiene un año?
Entonces, si tú pones atención a eso y le bajas al tiempo de pantalla, todas estas cosas, puedes leer la Biblia fácilmente en un año. Hablando de tres capítulos o 2 capítulos, pero si lees, por ejemplo, 12 capítulos diarios, 13, la lees en 3 meses. Imagínate, puedes leerla en un año completo, pero es en 3 veces o 4 veces en un año completo. Pero es importante que tengas esta relación con él. ¿Por qué? Porque Judas nos está diciendo que llegan los falsos maestros, ¿verdad? Nos está hablando de la apostasía, del abandono de la fe y de la verdad. Esta gente que ve la verdad en algún nivel, pero decide darle la espalda. Y nos dice, hay algunos hombres que han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Esto lo estuvimos viendo durante la semana, ¿no? Y nos estuvo hablando acerca de eso, de su táctica, de su destino, de su conducta, de su fe, lo que realmente ellos creen. Y es interesante cómo es gente desconectada de la palabra de Dios. Y algo muy importante es gente que tiene una apariencia de piedad, pero niega la eficacia de ella con sus hechos. Y fíjate que Judas, Juan, Pablo, cuando nos hablan de los falsos profetas, nunca están hablando de una cuestión religiosa, porque eso es externo. Al contrario, hoy vamos a ver cómo en realidad una de las cosas que obstruyen más el venir al evangelio, ¿sabes qué es? Es literalmente la religión. No hubo quienes Jesucristo les habló más duro que a los fariseos, los escribas, los teólogos de aquel tiempo, los religiosos de aquel tiempo, que tenían todas las tradiciones puestas, ¿verdad? Usaban ropas especiales, hacían montones de tradiciones que ni siquiera ya estaban en la Biblia, pero esa es la mejor manera de esconder una falsa espiritualidad, con cuestiones externas, cuando lo que Dios está buscando es el corazón. Y nos está hablando de estos hombres desconectados de la cabeza, desconectados de Jesucristo, que realmente, dice aquí, niegan al Dios y único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. En fin, ahora vamos a entrar a 3 ejemplos que nos dan cómo se llega a esta apostasía. Ya vimos uno de ellos, ¿verdad? Vimos el Israel apóstata que salió de Egipto, vio todas las cosas buenas del Señor, sin embargo decidieron no creer. Maldad, corazón vago, no poner atención a la Escritura, menospreciar la iglesia o menospreciar la congregación, lo que Dios hace. Lo vimos, dureza de corazón, ¿verdad? Negligencia. Esto te lleva hacia allá, y religión, eso lo estamos viendo, ¿no? Y ahora nos da otros 2 ejemplos. Los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Nos da otro ejemplo contundente de cómo Dios mira el hecho de la maldad, el hecho de la falta de justicia, de una moral equivocada, ¿no? Y nos pone el ejemplo de estos ángeles que no guardaron su dignidad. Lo vimos también en 2 de Pedro, ¿verdad? Y dice que fíjate cómo dice: los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Estos ángeles que ven a Dios todo el tiempo, constantemente, también ellos apostataron esta posición que Dios le ha dado, le dieron la espalda a Dios, abandonaron su propia morada y están guardados bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Ahora, ¿quiénes son estos ángeles, verdad? La Biblia nos habla de diferentes ángeles caídos, seres poderosos, creación de Dios, ¿verdad? Y comenzamos pues la Biblia hablándonos de Satanás, creado por Dios como el más hermoso de los ángeles, que fue el primero que cayó y se halló maldad en él, quería ser como Dios. Lo puedes leer esto en Apocalipsis 12, en Isaías 14, Ezequiel 28, pero bueno, no todos fueron a prisiones de oscuridad. Vamos a seguir con este tema de la apostasía de los ángeles y de Sodoma y Gomorra, y con eso vamos a concluir esta semana. Pero bueno, no te vayas, quédate en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Esto es Esenciales. Regresamos. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales. Y bueno, estábamos hablando de este tema que nos trae Judas, ¿verdad? Lo menciona, está hablando de la apostasía. Bueno, ¿qué hizo? Nos habla de estos ángeles caídos. Ya vimos que todo comienza con Satanás cayendo, el más hermoso de los ángeles que Dios había hecho. Sin embargo, quiso ser como Dios, cayó. Pero parte de ellos no fueron a estas prisiones de oscuridad. Son los demonios, son parte de la esfera espiritual en la que vivimos.
junto con Satanás son los que influencian a los hijos de desobediencia, ¿verdad? Con falsa religión, con esta filosofía humanista, con todo lo que estamos viendo ahorita de estas cosas de transgénero, de no solamente eso, estas cuestiones de la justicia racial y todo este asunto, ateísmo, materialismo, brujería, idolatría, culto satánico, ¿verdad? Y es con los que luchamos cada día, es lo que aprendemos en Efesios 6. Pero en Apocalipsis vemos otro grupo de ángeles, ¿verdad? Este grupo de demonios que están bajo oscuridad, en el abismo, le llama la Biblia. Este es un lugar como el lago de fuego, ¿verdad? Están reservados para caer ahí. Pero también Apocalipsis nos habla de un grupo de ángeles que salen y son soltados en la gran tribulación, y creemos que este grupo de ángeles es el mismo que menciona Judas. Ahora, ¿qué hicieron estos ángeles? ¿Por qué los menciona Judas? Bueno, hicieron algo terrible. Hicieron tal maldad que Dios los tuvo que aprisionar para que nunca más volvieran a hacer lo que hicieron. Y ellos, dice ahí Judas, que no guardaron su dignidad, o sea, que no respetaron los límites que Dios les marcó y fueron más lejos, ¿verdad? Y lo que nos dice ahí en Génesis 6:14 es que ellos poseyeron a hombres mortales, luego cohabitaron con mujeres, y de ellos salió pues una generación de gente malvadísima, ¿verdad? Pasaron, para que te des una idea, pasaron alrededor de 2000 años después de la creación, 2000 años. Pero imagínate cómo la gente se fue, después de haberle dado la espalda a Dios, de haberle abandonado. Lo que estamos viendo hoy se fue corrompiendo más y más y más. Pero la maldad llegó al colmo, ¿verdad? En esta primera generación, al punto que Dios tuvo que desaparecerla con el diluvio. De hecho, Jesucristo dice que será como en los tiempos de Noé, ¿verdad? Nuestros tiempos. Pero estos ángeles caídos fueron encarcelados porque ellos corrompieron más aún a esta humanidad, ¿verdad? Imagínate, esta humanidad estaba metida en una terrible inmoralidad sexual. No solo esto, sino en culto demoníaco, violencia, idolatría, y estos ángeles se metieron ahí para todavía corromperla peor, ¿verdad? Y es lo que estamos viendo hoy, aunque se dice que son cuestiones de gente intelectual y todo esto, siempre ves un culto satánico, un culto idolátrico, ¿verdad? Sea al ser de uno mismo, pero siempre están en este asunto de trascender y cosas por el estilo, ¿verdad? Pero en este caso, estos ángeles hicieron esto, ¿verdad? Abandonaron toda la gloria de Dios y se entregaron por completo a la maldad, ¿verdad? A una maldad sucia, corrupta, que corrompió la misma humanidad al punto de ir al diluvio. Dice en 2 de Pedro 2:4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Ahora es interesante que mencione estos ángeles, porque estos ángeles tienen mucho que ver con el siguiente ejemplo, ¿verdad? Estos ángeles apostataron, pero mira lo que dice Judas 1:7. Como Sodoma y Gomorra y a las ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera que aquellos habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Así es, ¿te fijas? Las palabras que salen, como que puedes observar que brincan, son de la misma manera que aquellos. Estas personas de Sodoma y Gomorra también fornicaron y fueron en pos de vicios contra naturaleza, ¿verdad? Y fueron puestas como ejemplo, sufriendo el castigo eterno, ¿verdad? Estas ciudades son otro ejemplo de qué te lleva a la apostasía, ¿verdad? Entregarte sin freno a los deseos pecaminosos y dejarte llevar, ¿no? Y poner como hoy todo tipo de justificaciones para decir, haz lo que tú quieras, haz lo que te dé la gana, no hay Dios, no le vas a dar cuentas a nadie, tú entrégate a tu maldad, ¿no? Y ese es el punto, ¿no? De Sodoma y Gomorra, ¿no? Que tuvieron por mejor disfrutar de cualquier oportunidad de entregarse y placer inmoral, placer, los deseos de los ojos, de los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, que restringirme para honrar a Dios, ¿verdad? Cuando Dios nos ofrece cosas que nada que ver con eso, y son un momentito nada más, porque esta vida es muy corta para la eternidad que nos da, y por eso nos dice que de la misma manera que aquellos, ¿verdad? Se entregaron a su maldad, a sus pasiones, y les fue más importante este momento de pasión desenfrenada. Bueno,
¿Qué hicieron? Fornicar es la palabra porneuo, de donde viene la palabra pornografía, porneia, que también es fornicación, ¿verdad? De ahí viene esta palabra, pero habla de esto, una impureza total, entregarse a la inmoralidad, a la indulgencia, a la lujuria, practicando idolatría, porque para muchos el sexo es un ídolo, ¿verdad? Implica homosexualidad, bestialismo, cualquier clase de impureza que la Biblia les llama vicios contra naturaleza, ¿verdad? Que hicieron lo que no es. Y esto es algo importante, ¿no? Porque en nuestros días a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo, ¿no? Y si tú te fijas, los de izquierda están diciendo, o estas personas están diciendo que el cristiano es el inmoral, porque juzga al pobrecito que simplemente nació malo, nació siendo homosexual, nació siendo pedófilo, nació siendo esto, aquello, y eres muy malvado porque lo juzgas. ¿Por qué lo juzgas, pobrecito? Tú eres el malvado. Y fíjate, no hay cosa más terrible que torcer la justicia de Dios, cuando es lo contrario, ¿verdad? Ahorita vamos a leer un poquito de esto. Pero la Biblia nos dice que todos nacemos pecadores, y precisamente a eso vino Jesucristo, a deshacer las obras de Satanás, a limpiar nuestros pecados, ¿verdad? Y nos dice que todas estas tendencias, ¿verdad? No solamente la homosexualidad, la fornicación, el robo, la mentira, la borrachera, tenemos que ser lavados de ello. No puedo decir, es que yo nací ratero y pues así soy, entonces compréndeme. Eso no es así, porque Dios va a juzgar toda injusticia. Sí, entonces no podemos decir yo nací golpeador, yo nací borracho. No, no se puede. ¿Por qué? Porque ciertamente hay una naturaleza pecaminosa ligada al corazón del hombre. No hay bueno ni aun uno. No hay quien haga lo bueno. No hay quien busque a Dios. Y eso es algo que el ser humano no acepta, no quiere aceptar. El ser humano quiere, a como dé lugar, pensar que es bueno. Así es, y eso se ha metido en la iglesia, ¿no? En lo que está diciendo, torcer la gracia de Dios, ¿verdad? Cambiarla por libertinaje. Pero mira, 1 Corintios nos habla de esto, dice, ¿no saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, que habla también de homosexual, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Fíjate la lista, y todos están en el mismo nivel, o sea, no hay uno más peor, claro, uno peor que otro, ¿verdad? Sino que está hablando de toda maldad será juzgada, y porque eso vino Jesucristo. Me gusta el versículo 11, dice, esto eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados. Me encanta, eso vino Jesús a lavarnos. Ya han sido santificados, nos apartó para Él, Señor. Ya han sido justificados, es decir, Jesucristo cumplió la justicia de Dios al morir por nuestro pecado, ese pecado tan espantoso, ¿verdad? En el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Y bueno, estas iglesias iba a decir, pero no, estas ciudades fueron ciudades muy importantes en ese tiempo, ¿no? Lugares prósperos, lugares fértiles, pero esta gente se entregó a tal manera que Dios tuvo que dar una sentencia muy severa para ellos, muy parecida a la que viene en los últimos tiempos, ¿verdad? Porque también dijo Jesucristo, como en los tiempos de Sodoma y Gomorra, ¿verdad? El punto que Sodoma y Gomorra son sinónimos de inmoralidad sexual extrema y de homosexualismo, ¿verdad? Y en nuestros días se quiere imponer como algo bueno, lo cual pues no es así. La Biblia nos dice, y fíjate que nos da una explicación, por ejemplo en Romanos 1, vamos a ver esto después de un corte, pero nos habla cómo por el mundo no darle gracias a Dios ni glorificarlo como a Dios, o sea, darle la espalda. Dice que se extravíen sus razonamientos, su corazón se endurece, creyéndose sabios se hacen necios. Es justo lo que estás escuchando. Mira, pon atención, y son cosas que no tienen sentido, pero ellos piensan que es sabiduría y piensan que es algo correcto. Y dice que es porque se dan culto a sí mismos, ¿verdad? Se ponen ellos como el centro del universo. Luego le dan gloria a la naturaleza, ¿verdad? Queremos una ciudad, queremos un mundo sin la humanidad que lo corrompe, ¿no? Y detrás de eso está exterminar la humanidad, porque Satanás aborrece la humanidad, ¿verdad? Y luego darle culto al sol, a los animales, a la creación, ¿verdad? Al punto que tiene más valor la vida de un perrito que un bebé en el vientre de su madre. Imagínate, vamos a estar viendo eso en un momentito. Vamos a ir a Romanos 1, no te vayas, estamos hablando del camino a la apostasía, en los apóstatas que son Sodoma y Gomorra. Regresamos en un momentito, quédate en Buenas Nuevas
el hogar de la fe y la esperanza. Regresamos. Y ya estamos de regreso aquí en Esenciales. Gracias por quedarte con nosotros. Bueno, estamos hablando de este tema tan importante. ¿Qué es lo que ha llevado hacia allá? La misma palabra de Dios nos muestra y nos dice qué es este camino a la apostasía. Ya te dije algunas cosas, tú puedes leer por ahí Romanos 1, pero es darse culto a sí mismo, es negar la verdad de Dios, cambiarla por la mentira, ¿verdad? Y entonces comienza a suceder algo, viene el juicio de Dios. El juicio de Dios es precisamente esta locura que estamos viendo. Leemos ahí en Romanos 3 veces Dios los entregó, ¿verdad? Por todas estas cosas, por darle culto a la creación, por decidir que no le van a dar gloria a Dios, por decidir que Dios es mentiroso y ellos verdaderos. Dice el versículo 24, por eso, puedes ayudarme a leerlo. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones, que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos a los otros. Ahí comenzó, fíjate, y vemos la revolución sexual que comenzó desde los 60s por ahí, pero después siguió avanzando. Dice, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Amén. Sigue adelante. Y continúa diciendo, por tanto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos con los otros. Hombres con hombres cometieron actos indecentes y en sí mismos recibieron el castigo que merecía su perversión. Y luego en el versículo 28 dice, además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer. Se han llenado de toda clase de maldad, perversidad, avaricia y depravación. Y bueno, si tú sigues leyendo en Romanos, la lista sigue, sigue. ¿verdad? Desobedientes a los padres, infatuosos, violencia, todo lo que estamos viendo hoy en nuestros días, una falta de amor natural, diferentes cosas. Hace poco estábamos viendo una noticia que unos adolescentes mataron a otros adolescentes porque les iban a pagar $1,000 o que son como $100, ¿verdad? Ya no hay esta cuestión, precisamente Satanás se ha encargado de destruir la familia, de destruir todo lo que era antes una base, al menos moral, ¿verdad? Todas esas cosas, deshacerte de todo esto, ¿no? Y todo lo que estamos viendo, la deconstrucción de la familia, de la sociedad, de la supuestamente religión, como ellos le llaman, ¿verdad? Todo este asunto. Pero no es así, no es sino Satanás queriendo destruirlo todo, ¿verdad? Pero la causa sigue siendo la misma, cambiar la verdad por la mentira, no glorificar a Dios, cambiar su gloria eterna por lo material, ¿verdad? Y Dios los ha entregado a una ceguera moral y espiritual. Y lo vemos en todos los niveles de gobierno, ¿no? Ya están obligando a la gente a aceptar estas cosas como derechos. De hecho, ya van a comenzar a hacer estas cuestiones de ¿cómo se llama? Racismo. Si tú le dices a alguien y tú tienes ahora que contratarle, no importa que sea una cuestión, o sea, ya no, todas estas cosas que estamos viendo acerca de la libertad religiosa, no puedes hablar de Jesucristo, no puedes hablar de estas cuestiones de homosexualismo u otras cosas, porque entonces tú estás siendo mal, estás hablando políticamente mal y estás siendo malvado, ¿no? Y bueno, todas estas cosas en edad preescolar que les están enseñando a los niños, pero precisamente la copa de juicio también está llegando a su tope para ser derramado, ¿no? Y hoy el juicio del mundo antiguo, el diluvio es ignorado. Sodoma y Gomorra, la destrucción de Sodoma y Gomorra se tratan como una leyenda. O como un cuento, como algo fantasioso, cuando realmente hay pruebas de que son cosas que sucedieron. Así es. Históricamente hay pruebas, o sea, eso es probable que existió Sodoma y Gomorra, es probable que hay un diluvio, o sea, se puede comprobar científicamente, ¿no? Así es, bueno, tú tienes por ahí el Mar Muerto y aparte otros estudios que se hacen alrededor. Obviamente si entras con la premisa de no hay Dios, no existe, claro, venimos de una evolución que también ese sí es un mito, para que veas, un cuento de hadas que no tiene ningún fundamento científico, ¿verdad? Pero vienes con esa premisa, pues todo lo vas a poner en duda. Pero sin embargo, el hecho de ver el Mar Muerto, la sal que hay ahí, todo este asunto habla de que algo sucedió. Y lo más importante para nosotros como cristianos, Jesucristo,
quien es Dios, quien no miente, habló de Sodoma y Gomorra, habló del diluvio como hechos de historia. O sea, sucedió, ¿no? Y bueno, lo que nos está diciendo el Señor es que si esto sucedió con ellos, va a suceder sin duda con los apóstatas, ¿verdad? Quienes están frente a Dios, frente a su palabra, ¿verdad? Son impíos porque Dios no les importa, ¿verdad? Y el peso de las almas que ellos arrastraron para con ellos estarán sobre sus hombros. Entonces nos está hablando de esto. Estas no son leyendas, son situaciones que nosotros debemos de darnos cuenta. Fíjate, por un lado dureza de corazón, religión, religiosidad, estar acostumbrado a familiaridad, a lo mismo, ¿verdad? Y cubrirte delante de eso y no decidir que necesitas un salvador, ¿verdad? No entender que has pecado, ¿verdad? Por otro lado tenemos a este grupo que, como estos ángeles, decidieron darle la espalda a Dios y entregarse a su maldad, decir, yo no voy a hacer nada, a mí me gusta esto y que no me digan nada, yo lo voy a abrazar me voy a morir con eso. Bueno, al final te darás cuenta que no habrá valido la pena. Como dicen, no bailado, ¿quién me lo quita? Pues una eternidad en el infierno, ¿verdad? Que también nos habla de esto y no habrá valido la pena, porque siempre en todas estas cosas, ¿sabes cuál es el peor de los pecados? Que Dios está con sus brazos extendidos. Así es. Jesucristo está con sus brazos extendidos, llamándonos para que no nos perdamos, amándonos, ofreciéndonos amor, ofreciéndonos verdadero gozo y plenitud. Reconciliación. Y Jesús fue quien más habló acerca del infierno y lo habló pues muy claramente. Habló de ese lugar de tormento, habló de un lugar en donde pues el gusano no muere y el fuego es continuo. Él fue el que más habló de estos detalles del infierno. Entonces tenemos que poner atención a si realmente nosotros tenemos una religión o tenemos una relación viva con el Creador. Si tú tienes una relación viva con el Creador, tu deseo es honrarle, tu deseo es transformación, tu deseo es no estar deshonrando los mandamientos de Dios. O sea, ¿por qué querrías rebelarte a alguien que le has entregado tu vida? ¿Por qué querrías rebelarte o por qué te rehusas a obedecer a alguien que dices que es el Señor de tu vida? Así es, y no olvidarnos, ¿verdad? Que Dios es amor, pero también es fuego consumidor, ¿verdad? Recordar que el Dios de la Biblia es un Dios moral, justo, le importa lo que hacemos, Él es luz y no hay ningunas tinieblas en Él, y dice que de ninguna manera dará por inocente al culpable, ¿no? Y vivir impíamente sin tomar en cuenta a Dios haciendo injusticia conlleva juicio y juicio divino, ¿verdad? Y este no es un mensaje de odio, porque ahora le llaman eso un mensaje de odio, decir la verdad, hablar la evidencia. No, si tú ves a alguien que va directo a la muerte y no lo paras, el malvado eres tú, ¿verdad? Yo siempre he oído esa ilustración, ¿verdad? Si mi hijo de 3 años, ¿verdad?, se está cruzando la calle, yo voy a correr y a lo mejor lo raspo todo y lo arranco porque se va a la calle y un coche lo va a atropellar, quizá lo lastimé, pero le salvé la vida. Y eso es algo que la Biblia constantemente está haciendo con nosotros, ¿verdad? Él es justo, no hay ningunas tinieblas en Él. Y debemos recordar esto, hoy hay lugar al arrepentimiento y al perdón. Si tú estás escuchando y no estás en Cristo, por su misericordia, ¿verdad? O no has muerto todavía. Por su misericordia, Él todavía te está dando oportunidad, ¿verdad? Y Él te está invitando y puedes lavarte en el Señor. Pero mira, es muy importante. Tú puedes leer todas estas historias. Ahí está en Génesis 19, 1 al 3, ¿verdad? Pero puedes ver cómo Dios decide darle fin a estas ciudades. Manda a estos ángeles, querían quedarse en la calle. Finalmente no se quedan en la calle porque Lot los mete a su casa, ¿verdad? Le llaman pregonero de justicia porque Lot se dolía de ver la maldad que existía. Y ahí estaba su esposa, sus hijas, ¿verdad? Junto con él, sus yernos ya estaban prometidos. Y bueno, dice que antes de que se acostasen, de pronto rodearon la casa hombres de la ciudad, y eran varones, desde el más joven hasta el más viejo, y le dijeron, ¿sabes qué, Lot? Nos gustaron mucho esos angelitos que llegaron a tu casa, queremos una probada de ángel, nunca hemos probado eso. Y bueno, los rodean, dices, desde el más joven hasta el más adulto. Esto significa que era una corrupción generalizada. Y Lot sale y dice la tontería de entregarle a sus hijas. A ellos ya no les importan las mujeres. Entonces dice, no queremos tus hijas vírgenes. Queremos esos varones y te vamos a hacer mal. Nos estás juzgando, ¿verdad? ¿Por qué nos juzgas? ¿Verdad? Y sin embargo, les hacen mal. Los ángeles terminan cegándoles literalmente, y ellos aún ciegos querían cometer su maldad, totalmente consumidos. Finalmente vemos algo
especial, interesante al final, que aún la mujer de Lot dice que voltea y es hecha estatua de sal. ¿Qué significa eso? No que voltea y que le cae una maldición, no. Significa que ella se voltea y se va corriendo aún a la destrucción, y la destrucción la alcanza. ¿Por qué? Porque ella nunca, su vida, imagínate, empezó a pensar, mi casa, mis amigas, mi mundo, mi vida, mi yo, todo lo que me importa quedó allá. No, y empezó a huir de eso. Y esta es precisamente lo que Dios no quiere. El Señor dice que el que ame su vida la perderá, pero el que la pierda por causa de mí la hallará. Y este es un llamado a venir a Él, a Jesucristo. Vamos a ir a un pequeño corte comercial y regresamos. No te vayas. Esto es Esenciales. Estás en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Y ya estamos de regreso aquí en Esenciales. Gracias por quedarte con nosotros. Y bueno, vamos a cerrar este tema de esta semana. Estamos terminando de ver Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Cómo consumidos por su maldad fueron con vicios contra naturaleza, lo cual hoy no te dejes engañar, porque por todos lados te dicen que eso es normal. No es normal. Lo que es normal, quien es la autoridad, quien marca lo bueno y lo malo, sigue siendo la Escritura, sigue siendo el autor, ¿verdad? Quien ama la justicia, quien ama la verdad, la integridad en lo profundo. Nos dice la Biblia tantos salmos preciosos. Y esto es lo que puede traer paz a tu vida, una vida libre de pecado, porque el pecado justamente es lo que te mantiene lejos de Dios, es lo que te mantiene infeliz, es lo que te va pudriendo por dentro y es lo que destruye todo a su paso. Tu familia, tu integridad, es capaz de robarle la dignidad a una persona, ¿verdad? Alguien puede hablar muy intelectualmente, pero ¿qué me dices de aquellas mujeres, aquellos niños que son explotados sexualmente, ¿verdad? Aquella persona que se deja consumir por las drogas y queda hecha una piltrafa en el piso, ¿verdad? Aquel matrimonio que queda totalmente destrozado, dos personas que se juran amor eterno y finalmente terminan queriéndose matar literalmente, ¿verdad? Un entendimiento, un pensamiento totalmente confundido, en tinieblas. Todas esas cosas son causa del pecado, porque Satanás te va a decir que es culpa de Dios. No es culpa de Dios. Dios es bueno, Dios es majestuoso, Dios quiere darnos lo contrario, pero Satanás te dice, es culpa de Él, que no te da esto, que no te da aquello, que no te dio un buen esposo. Esa es maldad pura, es culpa de nuestro pecado. Otros pecaron contra mí y después yo pequé contra otros y me desquité. E hice la decisión de seguirle dando la espalda a Dios, de amar mi pecado, amar mi vida, como esta mujer, ¿verdad? Que vemos la mujer de Lot, ¿verdad? Ese es el punto. Tenemos una alta dosis de egolatría, de egocentrismo, una alta dosis de este asunto. Ámate a ti mismo. Ámate a ti mismo, ¿verdad? Y a lo cual debemos de dejarlo a un lado. Tenemos una alta dosis de ser los reyes. Y precisamente el Evangelio es lo contrario, es: me rindo, Señor, me rindo ante ti. Tú eres Dios, yo no soy Dios, tú eres Dios, Señor. Y te entrego mi vida y te hago el Señor de mi vida, Señor. Y reconozco que todo lo que tengo en mí, ¿verdad? En toda la maldad es causa de mi pecado y es causa del pecado de otros. Y reconozco que tú viniste a deshacer las obras del diablo y que solo en ti hay salvación. Y te quiero decir, Señor, que ya no quiero amar mi pecado, no lo amo. Quiero amarte a ti, quiero seguirte a ti, Señor. Quiero que tú seas el Señor de mi vida. Por eso de la Biblia dice que cuando nosotros confesamos a Jesucristo como Señor, ¿verdad? Podemos ser salvos, porque confesarle como Señor es decir esta realidad. Es decirle a nuestro Dios, es decirle que somos sus hijos, es decirle que ya no reinamos nosotros, que ahora vive Él. Así de que te quiero invitar en este día, si quieres hacer esta decisión. No es una oración mágica, no es una cuestión de que yo levanté la mano, me dieron algo para firmar. No, es una decisión que tomas en lo interior y tú lo sabrás. El Espíritu Santo te dará convicción en tu corazón de que en verdad hiciste una decisión, porque hoy en día también hay mucha falsa decisión, falsa profesión, porque nos dicen esas cosas que no son ciertas. Solamente Jesucristo, el Espíritu Santo, hace una obra en tu corazón, y cuando tú has sido confrontado con esta verdad y tú decides, tú sabes y tú dices, no más, aquí termina y yo quiero caminar contigo. Recuerda, el problema de toda esta gente es que siempre estuvo a la mitad y nunca hizo un compromiso. Supo quién era Dios, supo la verdad, sin embargo no hizo un compromiso. Por un lado, se hicieron los tontos, endurecieron su corazón. Por otro lado, amaron su pecado y dijeron, no, esto es demasiado para soltar, yo no lo voy a soltar, es mío, es mi pecado, ¿verdad? Pero eso los llevó a la terrible condenación.
y eso viene, no seas esa persona. Entrégate hoy al Señor, porque el problema con los apóstatas no nada más es los apóstatas haciéndole daño a la misma iglesia, sino el peligro para el mismo potencial apóstata que está ahí no queriendo dar un paso de fe y obediencia. Y tenemos que entender el temor limpio de Dios. Necesitamos entender que Dios sí está enojado contra el pecador. Le ama, pero está enojado contra el pecador y contra el pecado y va a juzgar. Pero nos ama tanto que ha entregado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así es de que quiero orar por ti. Dile: Señor Jesucristo, te doy gracias en este día, Padre, porque me estás ayudando a entender, Señor, que es una cuestión de amor, es una cuestión de apego, de a quién voy a adorar, a quién voy a seguir, en quién voy a creer, si mi perverso corazón, si mis mismas convicciones, si voy a seguir a la mitad o voy a entregártelo todo, Dios, porque tú lo exiges todo, Señor, porque eres el creador, el dueño y Señor de todas las cosas. Y en este día yo me entrego a ti. En este día quiero decirte que dejo atrás mis pecados, me arrepiento, perdóname, Señor. En este día me arrepiento por haberte echado la culpa, Señor, de cosas que no son sino la culpa de Satanás, de mi pecado especialmente, del pecado de otros contra mí, Señor. Yo reconozco que tú viniste a deshacer precisamente eso, y mi mayor problema es ese. Fuiste a la cruz del Calvario y recibiste mi castigo, esa muerte tan terrible en la cruz, tan humillante. No hay una manera más terrible de morir que en la cruz. Tú, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al hombre, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Señor, que el que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para darnos justicia, para hacernos justos delante de ti, Señor. Y dile: Señor, reconozco que tú resucitaste, que estás sentado a la derecha del Padre y que vendrás con gloria, Señor. Quiero ser tuyo, abre mis ojos, dame un nuevo nacimiento, regenera mi corazón, dame una nueva naturaleza, Señor, para poderte seguir, amar. Regálame el don de la santidad, porque es un regalo, es un don, el poder ser libre del pecado. Hazme libre hoy, Señor. Abre mis ojitos, no quiero ser parte de la misma gente endurecida, encallecida y en tinieblas en su cabeza. Señor, sana mis pensamientos, sana mi corazón y dame nueva vida. En el nombre de Jesús te pido todas estas cosas. Amén. Y si tú en verdad oras esto con todo tu corazón y le dices al Señor: Señor, yo quiero esto, el Señor va a venir a morar en tu corazón y va a cambiar tu vida, a transformarla. Y ahora es un caminar el cual tienes que vivir esforzándote, sí, pero en la gracia, ya no en tus fuerzas, sino en la gracia de Dios, en su palabra. Sí, así es. 3 cosas importantes si tú hiciste esta oración. La primera, pues, es tienes que abrir tu Biblia, tienes que leer, tienes que buscar el corazón de Dios en su palabra. La segunda es orar, que es hablar con Él, habla con Él. Y la tercera, que es súper importante, que es buscar un lugar en donde te congregues, un lugar en donde se predique la palabra de Dios y que vengas al conjunto de creyentes. Recuerda, separados de Jesucristo, nada podemos hacer. Juan 15 dice: yo soy la vid, ustedes son los sarmientos, separados de mí, nada pueden hacer. Así es de que necesitas unirte a la vid, necesitas venir y ser parte del cuerpo de Cristo. Así es. Y bueno, queremos invitarte a nuestra iglesia. Nos reunimos todos los domingos a la 1:00 p.m. en el 8587 Memphis Arlington Road, Bartlett, Tennessee. Si no tienes una iglesia donde congregarte, donde estar creciendo en la verdad, en la palabra, en la gracia, donde servir, amar a otros, ¿verdad? Acuérdate, si hay, pues, la iglesia se divide en diferentes niños, jóvenes, todo esto, pero lo principal que tenemos es la Escritura. Y bueno, cuando tú entiendes tu responsabilidad como papá, puedes saber que tú puedes discipular a tus hijos, tú puedes discipular a tus jóvenes, diferentes cosas. Puedes también a tu matrimonio, ¿verdad? Darle alimento, diferentes cosas. Te invitamos a nuestra iglesia a ser parte de Calvary Compañerismo Cristiano, domingos 1:00 p.m. Y recuerda, mañana tenemos este evangelismo en Mendenhall y Summer y Mendenhall. Ahí vamos a estar predicando el evangelio. Si no, lo que tienes que hacer es tomar un cartelón, levantarlo, estar orando constantemente por las personas. Y bueno, si hay oportunidad, predicarles a otros el evangelio. Ahí voy a estar yo también con un micrófono predicando el evangelio. Y bueno, te invitamos a que lo hagas.
Sí, ahí te esperamos, por favor. Ven, las citas a las 10 de la mañana, este sábado 5 de diciembre, 10 de la mañana, Summer y Mendenhall. Y queremos agradecer a nuestros sponsors, Omega Insurance y Calvary Compañerismo Cristiano. Gracias por ser parte de lo que Jesucristo está haciendo en esta ciudad y donde quiera que lleguen estos programas. Así es, y te dejamos en compañía de buenas nuevas, el lugar de la fe y la esperanza. Para todos esto es Esenciales para la Vida. Esenciales para la Fe. Y Esenciales para el Matrimonio. Que Dios te bendiga.